Amigos, hoy es 22 de julio, les habla Marcos Barchilón desde Israel con las últimas noticias. Hamás castiga a los habitantes de Gaza que buscan ayuda y estallan protestas en Mawasi. El ministro de Asuntos Exteriores de Israel condena la declaración internacional que pide el fin de la guerra en Gaza. Y por último, cuidado con él o los argumentos engañosos. Jamás castiga a los habitantes de Gaza que buscan ayuda. Estallan protestas en Mawasi. Según informes, las fuerzas de seguridad interna de Hamás detuvieron, maltrataron a palestinos que se acercaron a centros de ayuda operados por Estados Unidos e Israel. Tras regresar de estos centros fueron desnudados, golpeados y acusados de robo y de colaboración con Israel. Hay escenas grabadas en el vídeo que se asemejan a las detenciones de terroristas de Hamás por parte de la FDI. Las imágenes mostraban a terroristas armados con porras, sierras de mano y martillos escoltando a civiles bajo coacción. Los abusos parecían tener como objetivo disuadir a los gazatíes de buscar ayuda fuera de control de Hamás en un intento por mantener su monopolio sobre la distribución humanitaria en la Franja de Gaza. En otro vídeo que circula en línea o en las redes se ve a residentes de la zona humanitaria de Mawasi protestando contra Hamás. Los manifestantes coreaban "alto a la guerra, queremos vivir, déjennos en paz". Déjenos en paz Hamás, por favor. En fin, esto es lo que estos son las últimas declaraciones, lo último que está pasando, para que vean de qué forma Hamás fuerza a esta gente a que no vayan a esos centros de distribución de comida. Por otra parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel condena la declaración internacional que pide el fin de la guerra en Gaza. El ministro de Asuntos Exteriores de Israel rechazó una declaración firmada por Gran Bretaña y más de 20 países pidiendo el fin inmediato de la guerra en Gaza y criticando el modelo de distribución de ayuda del gobierno israelí después de que cientos de palestinos murieran cerca de sitios de distribución de alimentos. El ministerio afirmó que la declaración está desconectada por total de la realidad y envía un mensaje equivocado a Hamás. Todas las declaraciones y reclamaciones deben dirigirse al único responsable de la falta de un acuerdo para la liberación de rehenes y un alto el fuego, Hamás. Hamás, que fue el que inició esta guerra y la está prolongando. Francia, Italia, Japón, Australia, Canadá, Dinamarca y otros países afirmaron que más de 800 palestinos fueron asesinados mientras buscaban ayuda y condenaron de lo que llamaron la entrega de ayuda a cuentagotas y el asesinato inhumano de civiles. La mayoría de los muertos se encontraban en las proximidades de los emplazamientos de la Fundación Humanitaria de Gaza, que Estados Unidos e Israel apoyaron para que se hiciera cargo de la distribución de ayuda en Gaza desde una red liderada por las Naciones Unidas. El modelo de entrega de ayuda del gobierno israelí dicen que es peligroso, alimenta la inestabilidad y priva a los habitantes de Gaza de la dignidad humana, dijeron los ministros de Relaciones Exteriores de ambos países en una declaración conjunta. El llamado a poner fin a la guerra y el modo en que Israel entrega la ayuda proviene de varios países aliados de Israel y su principal patrocinador, Estados Unidos. La declaración no centra la presión en Hamás, sino
ni reconoce su papel ni su responsabilidad en la situación. Jamás es el único responsable de la continuación de la guerra y del sufrimiento de ambos bandos. Continuó el comunicado del Ministerio israelí concluyendo que mientras las negociaciones sobre el cese al fuego y la toma de rehenes estén en curso, es mejor evitar este tipo de declaraciones. El Ministerio de Asuntos Exteriores también criticó duramente a Hamás en su comunicado, afirmando que en lugar de acordar un alto el fuego, Hamás se dedica a difundir mentiras sobre Israel. Al mismo tiempo, Hamás actúa deliberadamente para aumentar la fricción y el daño a los civiles que acuden a recibir ayuda. El ministerio afirmó que si bien existe un plan concreto para un acuerdo de alto el fuego, Hamás ha seguido negándose al acuerdo, mientras que Israel ha dicho repetidamente que sí a la propuesta. En fin, este es el engaño, esto es lo que da a entender Hamás al mundo. Y por supuesto, es obvio que lo que no quieren es que las personas lleguen a esos puntos para recibir ayuda alimentaria, puesto que son ellos los que quieren recibir esa ayuda alimentaria y después vendérsela a los gazatíes, ya que hoy en día casi que no tienen ingresos en absoluto. Y miren, ahora les quiero comentar un resumen del señor Doredar, que es ex embajador de Israel en Italia. Y él comenta que cuidado con el argumento, un argumento engañoso. Luego viene el argumento universal ganador. Apoyo el derecho de Israel a la legítima defensa. Esta declaración otorga al orador una falsa superioridad moral para acusarnos de los crímenes más atroces: genocidio, asesinato intencional de bebés y niños y limpieza étnica, que es exactamente lo que Hamás perpetró contra nosotros el 7 de octubre. Es cierto que nuestros enemigos a menudo basan sus acusaciones en declaraciones irresponsables de figuras de nuestra propia sociedad, pero antes de abordar esas traiciones internas, es esencial cuestionar esta afirmación fundamental. Nos hemos acostumbrado a escuchar a diplomáticos y líderes extranjeros precediendo en sus críticas con esta mantra y repitiéndolo como un simple precepto de fe ritual de los bienes de los bien formados. Los presentadores de televisión hacen lo mismo. La frase hermana es: apoyamos el derecho de Israel a existir. Todavía no hemos visto a ningún invitado a hablar a nuestro favor que se detenga a cuestionar esa declaración preliminar. Sin embargo, esta es la misma frase que legitima los libelos de sangre que nos lanzan. ¿No es hora de poner un límite? ¿Deberíamos agradecer que alguien afirme nuestro derecho a respirar? Nuestras vidas no dependen de su permiso. No necesitamos la aprobación de nadie para defendernos. Estas declaraciones son reliquias de una antigua política exterior del exilio que consideraba que las naciones del mundo nos hacían un favor al reconocer nuestro derecho a existir o mantener lazos diplomáticos con nosotros. Pero afirmar que Israel tiene derecho a la legítima defensa es una frase vacía, sin aplicación práctica, ya que implica solo defensa pasiva, simplemente repeler una amenaza. Algunos intelectuales incluso han ido más allá, argumentando que la victoria no tiene valor. En su opinión, Israel no necesita ganar, solo defenderse. Cualquier acción que vaya más allá de eso podría considerarse un crimen de guerra o algo similar. Disculpe,
¿Se supone que debemos pedirle permiso para existir o defendernos? Es muy amable de su parte a cambio. Apoyaremos su derecho a vivir e incluso a beber agua. Esto no es un juego de palabras. Aquellos que dicen ser nuestros amigos son los que causan el verdadero daño a la posición de Israel en la guerra de conciencia global. Se ganan su certificado de virtud haciendo declaraciones vacías en apoyo de nuestro derecho a existir y defendernos, mientras usan esas mismas declaraciones para inmediatamente pasar a denunciar la base misma de nuestra existencia, difundiendo libros de sangre contra los soldados de la FDI, los líderes israelíes y el Estado judío en su conjunto. Así que no necesitamos estas declaraciones, como tampoco esperamos que nos agradezcan por apoyar su derecho a vivir y a defenderse. Si desean decir algo significativo, permitamos apoyar el derecho de Israel a destruir a sus enemigos, a perseguirlos y a eliminarlos, como declaró el rey David hace unos 3000 años. Perseguí a mis enemigos y los alcancé. No retrocedí hasta que fueron destruidos. Los aplasté para que no pudieran levantarse. Cayeron bajo mis pies. Los molí como polvo ante el viento. Este es el fundamento bíblico de la civilización occidental, una civilización que se limita a la defensa pasiva en lugar de la destrucción de sus enemigos. Corre el riesgo de que estos recuperen rápidamente su fuerza, ya que la motivación para atacarnos nunca se disipa. Si los civiles sufren daño, no es porque Israel lo desee. Al contrario, Israel emite alertas de evacuación anticipada y organiza refugio y ayuda humanitaria para la población civil enemiga. Los civiles sufren daños porque el enemigo los utiliza como escudos humanos, partiendo de la premisa vigente hasta el 7 de octubre de que podría asesinar a israelíes con impunidad, ya que las fuerzas de defensa de Israel se contendrían para evitar bajas civiles o daños a la infraestructura civil. En un raro momento de claridad, la ex ministra alemana de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, ahora presidenta de la Asamblea General de la ONU, declaró en el Bundestag en octubre de 2024, en referencia a la guerra en Gaza: la legítima defensa, por supuesto, no significa atacar a los terroristas, sino también destruirlos. Por eso dejé claro que cuando los terroristas de Hamás se esconden tras personas y escuelas, nos enfrentamos a un problema muy complejo, pero no nos desanimamos. Por eso se aclaró en la ONU que los lugares civiles podrían perder su estatus de protección debido a los abusos de los terroristas. Esta es la postura de Alemania y eso es lo que significa para nosotros la seguridad de Israel. En fin, está bien claro lo que dice este ex embajador de Israel y me era importante traérselos a ustedes para que vean la realidad. En fin, nada más por el día de hoy. Mi nombre es Marcos Barchiló, les hablo desde Israel. Cordial saludo para todos ustedes.